Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en este momento. Y pues bueno, ya hacía ratillo que no transmitíamos, pero bueno, quisiera compartir un momento la palabra de Dios, hermanos. Quisiera que en este momento, pues usted se pusiera por ahí cómodo y escuchar la palabra de Dios. Antes de comenzar este tema, hermanos, quisiera que pues me acompañara a una oración. Vamos a pedirle dirección a nuestro Dios. Vamos a decirle que Él sea con nosotros en esta tarde, que Dios nos ayude y su Espíritu Santo nos instruya. Amén. Ore conmigo, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nos permites en este momento una vez más abrir tu palabra, meditar en ella y sobre todas las cosas, Señor, queremos que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu nos abra el entendimiento y que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas. Dirígenos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera ir a la palabra de Dios, hermanos, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Dios en esta tarde nos hace una invitación, hermanos, y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En este mundo en que estamos, hermanos, viviendo, es muy difícil, o es más fácil, perdón, es muy fácil distraernos en este mundo. Estamos tan ocupados, muy entretenidos en diferentes formas, con diferentes cosas. Y muchas veces, hermanos, esas cosas que nos distraen eh, nos llevan a un cansancio espiritual, cansancio emocional, cansancio físico. Y, y a partir de eso, pues nosotros podemos decir que esa es una de las causas por las cuales nosotros sufrimos mucho. ¿Quién de nosotros en algún momento, verdad, no hemos sufrido? ¿Quién de nosotros en algún momento no hemos padecido? Quizás en algún momento tal vez usted dijo: ya no aguanto esta vida. Tal vez en algún momento usted dijo: ya no soporto. Es demasiada presión. Pero en fin, vemos que este mundo está cargado de tantas cosas. Sin embargo, en esta tarde, meditando en la palabra de Dios, podemos ver que Jesús, hermanos, nos invita y nos dice a cada uno de nosotros: venid. Fíjese, es una invitación de Jesús. Si usted analiza la palabra de Dios, no es la invitación de un personaje ajeno, como algunos otros personajes en la historia que nos invitan a venir y quizás tomar tratamientos para descansar, para alivianar nuestras flaquezas, para sanar nuestras heridas emocionales. Sin embargo, en este texto quiero que usted analice que es Jesucristo, que es el único, dice, que puede dar descanso para nuestras almas. Jesús mismo nos dice que Él nos promete descanso, es decir, una nueva vida en descanso.
y paz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos paz? Si el alma de usted está en este momento en confusión, si en este momento su alma está cansada, exhausta y muy cargada, entonces creo que es para usted la palabra de Dios. Si en este momento usted se siente debatido, se siente sin fuerzas, entonces creo que esta palabra que estamos meditando es la correcta. Jesús vino a darle descanso. Note que Jesús nos dice claramente, Él está dando descanso. ¿Cuándo? En este momento. Muchos de nosotros, muchas personas piensan encontrar descanso quizás cuando sus hijos crezcan, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, pues ya cuando mi hijo esté grande, quizás me voy a librar de este cansancio. Muchos tal vez piensan encontrar descanso cuando se casen. Y pues a veces podemos mencionar otras cosas que nos llevan a pensar que nos van a dar descanso. O también muchas ocasiones podemos pensar que alguna cuenta bancaria nos va a hacer descansar. Yo quiero mencionar algo tan importante. Quiero mencionarle esto, que usted solamente descansará cuando usted conozca a Jesús. Cuando usted venga al Maestro, entonces sin duda alguna va a descansar. Y cuando estamos hablando de que va a encontrar usted descanso, no estamos hablando que de ausencia de problemas, ausencia de dificultades, ausencia de circunstancias difíciles. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que ahora con Cristo en su vida, Cristo es el que le va a ayudar, porque Él dice, tomen mi carga y denme su carga. Solo si deposita usted su carga en las manos de Dios y toma el yugo de Cristo Jesús, su yugo de Cristo es ligero. Solo en Él encontrará la paz. Pero también quisiera que usted comprendiera en esta tarde, Jesús nos dice, vengan. Jesús le hace la invitación. Jesús le dice, tomen mi yugo. Jesús le dice, denme su carga. Pero también en la palabra de Dios encontramos que Pablo le daba el mismo consejo a la iglesia allá en los Filipenses. En el versículo 6 y 7 del capítulo 4 nos menciona de esta manera la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo aquí a la iglesia de Filipenses también le decía, por nada estéis afanosos. Hay una palabra que quisiera que nosotros la comprendiéramos perfectamente, y esa palabra dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? ¿Qué es lo que significa afanoso? El verbo significa, en primer lugar, estar preocupado, pero también significa tener unos pensamientos preocupados por o sobre alguien, por el sustento de la vida o por aquello que uno debe presentar pruebas en defensa propia. Pero fíjense, Pablo a los filipenses le dice, hermanos, no se preocupen, no se afanen. Pablo les está diciendo, por nada estéis afanosos,
por nada estéis preocupados, que sus pensamientos no sean de preocupación. Prácticamente, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos preocupaciones, pensamientos que nos están atormentando, pensamientos que en muchas ocasiones nos roban el sueño, pensamientos que muchas veces nos roban la paz y la tranquilidad? Entonces, cuando Pablo les está diciendo a los filipenses, por nada estéis afanosos, o sea que aquí incluye por nada, o sea, tus hijos, que no te preocupen por tus hijos, Dios se va a encargar. Tienes trabajo, está teniendo problemas en su trabajo, no tiene trabajo, Dios nos dice en su palabra por nada, o sea que también incluye tu trabajo. Quizás muchos de nosotros estamos padeciendo algún problema de salud. Dios también nos dice, bueno, por tu salud tampoco estés preocupado. Tal vez te estén preocupando tus heridas. Tal vez te estés preocupando por tus finanzas. O sea, entonces Dios en este versículo, hermanos, abarca muchas cosas. Abarca muchas cosas. Y Pablo precisamente le está diciendo a la iglesia, por nada se afanen. No hay nada que nos pueda afanar, hermanos, cuando nuestra confianza está en Dios. Cuando usted esté confiando en Dios, hermanos, cuando usted esté confiando en Cristo Jesús, que Él le va a ayudar, prácticamente usted va a aprender qué es lo que está diciendo Dios en su palabra. Y el verso sigue diciendo, el verso dice, avanza un poco más allá y nos dice qué hacer en vez de estar afanosos. Fíjese, empieza con esa frase, por nada, pero después continúa diciéndonos este versículo y dice, si no sean conocidas vuestras peticiones. Nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras finanzas, las enfermedades, las heridas. Bueno, Dios dice, tráemelas. Quiero conocer esas peticiones. Quiero conocer esas peticiones. Pero más adelante del versículo también hay otra palabra que me llama en lo particular la atención y nos dice que el ruego, dice que sean conocidas nuestras peticiones con ruego. ¿Qué es lo que quiere decir ruego? Dice, ruego quiere decir, es hacer una súplica o una petición como una gracia o favor a alguien o algo, o pedir una cosa con humildad. Pero también nos dice que quiere decir insistir mediante una imploración. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuántas veces usted le ha pedido por su trabajo? ¿Cuántas veces usted le ha pedido por sus hijos? ¿Cuántas veces usted le ha pedido por esa petición que tiene? Tal vez usted nada más le ha pedido una sola vez. Tal vez usted nada más una sola vez le presentó esa petición y se olvidó. Sin embargo, Pablo aquí a los filipenses les dice claramente, hermanos, les dice claramente a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas las peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice. O sea, que usted le ruegue a Dios, que usted a cada momento le esté insistiendo a Dios, que usted se humille delante de Dios, hermanos, que usted se acerque a Dios con humildad. Y Pablo es el consejo que le da a la iglesia de Filipenses. Le dice, acérquense a Dios, hermanos, con toda oración, pero ruéguenle a Dios, suplíquenle a Dios, pero con humildad. Pero también nos manda, hermanos, que también con acción de gracias. La palabra de Dios, hermanos, nos menciona que nosotros en todo momento debemos estar
agradecidos, que en todo momento debe de haber agradecimiento en nuestras vidas. ¿Qué tan agradecido usted, hermano, está por cada cosa que pasa en su vida? ¿Qué tan agradecido está usted a cada circunstancia, a cada problema, a cada obstáculo que se le presenta en la vida? ¿Cuántas veces usted le agradece a Dios por eso? ¿Cuántas veces tal vez usted está quejándose de esas circunstancias? Bueno, pues Dios en esta hora le dice a usted, ¿sabes qué? Con toda oración y ruego, pero también dice con acción de gracias. O sea, está pasando un problema, dele gracias. ¿Tiene un obstáculo ahí en su vida? Dele gracias. ¿Está usted enfermo? Dele gracias. ¿No tiene que comer? Dele gracias. ¿No tiene trabajo? Dele gracias. ¿Tiene un trabajo? Dele gracias. ¿Están sus hijos enfermos? Dele gracias. Y luego nos dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bendición, hermanos, que nosotros podamos decir, descansa en el Señor, hermanos. Descansa en el Señor. Ese es nuestro tema, ¿se da cuenta? Descansa en el Señor. Pero ahora, en este momento tal vez usted se pregunta, pero ¿cómo puedo obtener el reposo y el descanso? ¿Cómo puedo obtenerlo? Bueno, yo quisiera llevarlo a la palabra de Dios. Ella es nuestra consejera. Es nuestro libro, hermanos, de libros. Dice allá en Isaías capítulo 30, versículo 15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué le dice Dios en esta hora, hermano? ¿Qué le dice Dios en esta hora? En descanso y en reposo, en quietud y confianza, hermanos. En descanso, hermanos, ¿qué significa para usted descanso? Descanso, hermanos, es un sinónimo de quietud. Descanso, hermanos, también significa reposo o una pauta en el trabajo, una pausa en el trabajo o fatiga. Una definición más, hermanos, de este verbo de descansar sería dejar de trabajar. Dejar de trabajar con el fin de que usted, hermano, se relaje. Fíjese, ¿qué gana usted con estar pensando cómo le va a hacer? ¿Qué gana usted con estar pensando cómo voy a suplir mis necesidades? ¿Qué gana usted con estar pensando cómo le voy a hacer para ser sano? No va a ganar nada. Al contrario, se van a agravar las situaciones. Por ello Dios le dice ahí en Isaías, en confianza, en tranquilidad, en descanso, ¿qué? Dice, será salvo. Pero también, hermanos, hay otra palabra que nos dice el Señor, en confianza. ¿Qué significa confianza? Confianza, dice, significa tener la certeza o también tener la convicción de que la presencia del Señor es efectiva en su vida. ¿O no es así, hermanos? La presencia de nuestro Dios es efectiva en nuestra vida, en nuestros corazones, ante cualquier circunstancia, hermanos. O sea que cuando usted está enfermo, cuando usted está en problemas, cuando usted tiene obstáculos, cuando los problemas están por encima, Dios dice, ten confianza, reposa, en quietud. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Ten convicción de que el Señor
te va a ayudar, de que el Señor te va a sustentar, de que el Señor te dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás, no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, dice que la llama no arderá en ti. Entonces, hermanos, si yo me preocupo, si yo me estreso, si yo, hermanos, entro en una ansiedad, hermanos, ante los problemas, ¿qué voy a ganar? Se me hace que más enfermedad. Pero Dios dice, descansa en el Señor. Nuestra fortaleza, hermanos, está en descansar en el Señor. En quietud y confianza. La quietud, hermanos, por ejemplo, podemos ver su importancia en la vida de Jesús. Jesús, hermanos, se levantaba muy de madrugada. Se retiraba de la gente, se retiraba de los discípulos y se iba a un lugar apartado y ahí oraba. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? Después de un estrés, después de tanto ajetreo, dice que él iba y tenía comunión con su Padre, descansaba en su Padre, descansaba en Dios. Necesitaba él tiempos de quietud con su Padre. Hermanos, mucho trabajo, mucho estrés, nos cansa. Necesitamos un momento, hermanos, de pasar con el Señor en una intimidad. Nosotros, hermanos, necesitamos también de esos momentos. No necesita usted llenar su agenda de trabajo con cientos de actividades. No vamos a encontrar, hermanos, fortaleza en las diferentes actividades. Usted no va a descansar, hermanos, en diferentes actividades, sino el descanso usted lo va a encontrar en la quietud y la confianza en Dios. En los momentos en que nuestro corazón está tranquilo y confiado es cuando podemos escuchar al Señor, hermanos. Cuando usted está tranquilo, cuando usted está quieto, es cuando usted puede escuchar la voz de Dios. Pero cuando usted está alterado, cuando usted está poniendo atención a otras cosas, jamás va a poder escuchar la voz de Dios. Pero ahora, también quiero preguntarle, ¿cómo quería, hermanos, obtener descanso, reposo, quietud y confianza a Israel? Fíjese lo que hacía Israel. Dios le dice a usted de esta manera, pero Israel, ¿cómo quería encontrar descanso? Isaías capítulo 30, versículos 16 y 17 nos dice así, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto nosotros huiremos, por tanto vosotros huiréis sobre corceles velosos, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Esa gente tenía sus planes en cómo hacerlo. Fíjense, Israel tenía la forma de descansar. Israel decía, en caballos voy a huir. En caballos veloces voy a escapar de todos estos problemas, de las guerras. Pero Dios, hermanos, tiene otros planes. Esta gente tenía sus planes de cómo hacerlo. Puede que usted y yo tengamos los nuestros. Usted y yo podemos decir también, no, porque yo tengo mi forma de descansar. Usted también puede tener una forma de descansar. Sin embargo, la única manera de encontrar fortaleza, vida y descanso es descanso en el Señor, estando quieto y confiado en Él. Israel no quiso. Israel
hizo caso omiso a la palabra de Dios. Israel no dice, yo tengo mis medios, mis formas, mis estrategias, mis métodos, mis razonamientos de cómo voy a descansar. Sin embargo, Dios dice, no. La forma de descansar es, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero también quiero que, por último, quiero que usted también note esto y que usted lo pueda aplicar en su vida. ¿Cuál es el consejo del Señor ante esta equivocada manera de encontrar descanso? ¿Cuál es el consejo del Señor para que usted y yo podamos encontrar descanso? Bueno, la palabra de Dios nos dice allá en Jeremías, capítulo 6, versículo 17. Jeremías 6, 16, 17 dice, así dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor, Dios, Jesús. Dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Dios dice, haz una pauta, detente y mira, observa. Y dice también, pregunten por los senderos antiguos. Detente, mira y pregunta por los senderos antiguos. Pregunten, dice, por el buen camino y no se aparten de él. No se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, fíjense hermanos, la dureza del pueblo de Dios. La dureza del pueblo de Dios, la dureza del corazón. Dios les dice, párense, miren, pregunten por el camino bueno y no se aparten de él. Pero Israel dijo, no lo seguiremos. Yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con que te detengas? Interrumpe lo que está haciendo, interrumpir algo, impedir que siga adelante. Hermano, ¿estás cansado? ¿Estás abatido? ¿Estás estresado? ¿Estás enfermo? ¿Estás herido? Dios dice, detente un momento, detente. Los senderos antiguos, hermanos, vuelvan a los senderos antiguos. Los senderos antiguos vuelvan a los senderos antiguos. No se aparten de él, dice nuestro Dios. Y así dice, hallaréis descanso para vuestras almas. No cuesta nada, hermanos, no cuesta nada más que tus cargas tienes que depositarlas en Dios. ¿Cuáles cargas? Todas. Y te será dada la paz. Yo le pregunto en esta hora, ¿qué es lo que usted prefiere? ¿Seguir estresado? ¿Seguir cansado? ¿Seguir enfermo? ¿Seguir, hermanos, con esas preocupaciones día con día? ¿Levantarse con el mismo estrés? ¿O usted, hermano, hermana, estará ocupado, distraído o descansar en Dios? Es verdaderamente crítico, hermanos, el poder descansar en el Señor. Pero sin duda alguna, hermanos, el poder descansar en el Señor es algo muy beneficioso para nuestra vida en nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice el Salmo capítulo 37:7? Nos dice de nuevo, guarda silencio ante el Señor y espera en él con paciencia. No te desesperes, no se desespere. Está cansado, venga al Señor. Está estresado, venga al Señor. Está desanimado, venga al Señor. Está enfermo, venga al Señor.
Se apartan otros del camino, como dice el Señor, usted continúe en el Señor. ¿Quiere descanso? Venga Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Espero que en esta tarde, hermanos, usted haya aprendido mucho de esta palabra. Yo quisiera que oremos en esta hora. Quiero orar por usted. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias porque tú nos invitas a venir y descansar en tus brazos. Tú nos invitas a depositar nuestras cargas y tomar las tuyas, porque las tuyas son ligeras, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia para que día con día tengamos esa convicción de descansar en ti, Señor, y depositar nuestra confianza en ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno de mis hermanos de tu iglesia está cansado, yo te ruego que tú le ayudes a descansar en ti. Gracias, mi Dios. Bendito seas para siempre. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén. Gracias a Dios, hermanos, por este momento, y yo espero que sea de bendición su palabra. Hasta la próxima.